¿Por qué la venida, pasión y muerte de Jesús nos salvó del pecado? Muchas personas se preguntan por qué los cristianos decimos que Jesús, con su vida, pasión y muerte, nos salvó del pecado. ¿En qué sentido su muerte logra perdonar nuestros pecados? Si Dios es misericordioso y todopoderoso, ¿por qué tuvo que enviar a su Hijo a sufrir y morir en la cruz para salvarnos? ¿No podría Dios habernos perdonado directamente sin ese sacrificio? ¿Qué habría sido de la humanidad si Cristo no hubiera venido? También surge la duda de si la salvación es automática, dado que Jesús ya pagó por nuestros pecados, o si tenemos que hacer algo de nuestra parte. Y otra pregunta importante, ¿qué pasa con quien no cree en Jesús o nunca ha oído hablar de Él? El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto central de la fe cristiana. En esta representación artística de Cristo, recordamos que Dios mismo asumió nuestra condición humana y sufrió por amor para redimirnos. Explorar por qué era necesaria tanta entrega nos ayuda a comprender la profundidad de la misericordia y la justicia divinas. Para entender por qué necesitamos ser salvados, debemos partir de la condición humana tras el pecado. La fe cristiana enseña que Dios creó al ser humano por amor, para vivir en comunión con Él. Pero a causa del pecado original, esa primera desobediencia de la humanidad, entraron en el mundo la separación de Dios, el desorden moral y la muerte. Desde entonces, todos experimentamos la inclinación al mal y la finitud de la muerte. Según una explicación teológica, el ser humano quedó atado por el pecado y la muerte, sin capacidad de liberarse por sí mismo. Necesitamos que Dios restablezca la comunión quebrada. Sin la intervención divina, el ser humano se vería eterna e inexorablemente atado a la muerte, lejos de la vida divina. En otras palabras, si Jesús no hubiera venido a rescatarnos, la humanidad entera habría permanecido en la oscuridad del pecado y en la muerte definitiva, incapaz de alcanzar por sí sola la reconciliación con Dios y la vida eterna. Frente a esta condición, Dios no nos abandonó. Desde tiempos muy antiguos, Dios reveló un plan para salvar a la humanidad y restaurar lo que se había roto. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios fue preparando a su pueblo con promesas y signos de la salvación venidera. Ya los profetas anunciaban la venida de un siervo de Dios que cargaría sobre sí las culpas de muchos. Isaías, siglos antes de Cristo, escribió sobre un siervo sufriente. Él fue herido por nuestras rebeliones, triturado por nuestras iniquidades, y por sus heridas hemos sido sanados. Jesucristo, al presentarse, se identificó con ese rol. Cuando Juan el Bautista lo vio, exclamó señalándolo: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Todo esto muestra que desde el principio Dios tenía un designio de salvación para la humanidad, prometió un Redentor y preparó el camino para la nueva alianza. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora sí, abordemos la gran pregunta: ¿por qué la muerte y resurrección de Jesucristo nos trae el perdón de los pecados? ¿No podría Dios simplemente habernos perdonado por decreto, sin necesidad de la cruz? Desde luego, Dios es omnipotente y misericordioso, pero la forma en que eligió salvarnos tiene una lógica profunda que equilibra su justicia y su misericordia, a la vez que nos demuestra su amor infinito. Para entenderlo, muchos teólogos han reflexionado con esta idea: dado el pecado de la humanidad, ¿qué opciones había para restablecer la amistad con Dios? Podemos pensar en tres posibles soluciones hipotéticas. Dios podría haber aceptado una reparación limitada por parte del ser humano. Es decir, que bastara con algún tipo de penitencia o buenas obras humanas para compensar el pecado. Sin embargo, cualquier reparación que nosotros ofreciéramos sería insuficiente, porque nuestras obras finitas no pueden saldar una ofensa de alcance infinito, ofensa hecha a la majestad de Dios. Además, siendo pecadores, no podríamos ofrecer por nosotros mismos un sacrificio totalmente puro. En resumen, los actos humanos no tienen valor infinito para reparar plenamente el daño del pecado.
Por eso, en la antigua alianza Dios permitía sacrificios de animales como señal de arrepentimiento, pero estos eran solo figuras a la espera de algo mayor. La segunda solución hipotética es que Dios podría haber perdonado al ser humano sin exigirle reparación alguna. Es decir, por pura decisión misericordiosa, pasar por alto la justicia y absolvernos sin satisfacción. Dios ciertamente podía haber obrado así, porque su misericordia es infinita, pero esa solución dejaría de lado su santidad y justicia perfectas. El perdón gratuito, sin reparación, enfatiza la misericordia divina, pero no haría justicia al mal cometido. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado porque sabe el daño enorme que causa. Ignorar el pecado sin más habría contradicho el orden moral establecido por Dios mismo. La solución que Dios eligió, una especie de vía intermedia donde Dios ofrece el perdón, misericordia, pero al mismo tiempo provee una reparación justa, justicia. En esta solución, la justicia y la misericordia divinas brillan conjuntamente. ¿Cómo se logra? Los seres humanos necesitamos dar satisfacción por el pecado, pero como vimos, no somos capaces de ofrecer algo a la altura. Por eso, Dios mismo realiza la reparación en favor nuestro. Dicho de otra forma, Dios exige una satisfacción por el pecado, pero Él aporta al único capaz de cumplirla, su propio Hijo hecho hombre. De este modo, el desorden introducido por el pecado queda corregido por la obediencia y el amor perfecto de Jesucristo, y el honor de Dios es reparado de forma adecuada. Al mismo tiempo, los pecadores reciben el perdón como un regalo inmerecido de la misericordia divina. San Anselmo, un teólogo medieval, resumió esta idea preguntando, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y respondió justamente, para pagar la deuda del pecado. Jesús debía ser verdadero hombre para representarnos y ofrecer en nombre de la humanidad la obediencia y la entrega que nosotros le debíamos a Dios, y al mismo tiempo debía ser verdadero Dios para que su sacrificio tuviera valor infinito y pudiera salvar a todos los seres humanos. En la cruz, por tanto, amor y justicia se abrazan de forma perfecta. En definitiva, Jesús tuvo que morir para salvarnos porque era la forma de reconciliar al hombre con Dios sin anular la santidad y la justicia divinas. La gravedad del pecado requería una respuesta a la altura, y esa respuesta la dio el amor de Dios. No fue una necesidad impuesta desde fuera a Dios, sino la elección libre y amorosa de Dios en orden a nuestra salvación. El amor es la única respuesta a la pregunta, porque la muerte de Cristo está en el plan de Dios, afirma un autor, parafraseando la Biblia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Una vez entendido el porqué general, podemos profundizar en qué ocurrió en la cruz desde el punto de vista espiritual. La Iglesia proclama que en la cruz Jesús cargó sobre sí nuestros pecados y sufrió lo que nosotros merecíamos, para darnos en cambio la salvación. Esto no significa que Jesús fuese personalmente culpable, Él nunca pecó, sino que se hizo solidario con la humanidad pecadora hasta las últimas consecuencias. En la cruz, Jesús experimentó en su propia carne el dolor, la injusticia e incluso el sentido de abandono que el pecado produce. Sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, reflejan cómo Él, sin dejar de confiar en el Padre, asume hasta la sensación de lejanía de Dios que el pecado conlleva. Cristo se ofrece libremente por nosotros, nadie le quita la vida, Él la entrega voluntariamente. Lo hace por obediencia al Padre y por amor a cada uno de nosotros, cumpliendo así la misión para la que vino al mundo. Jesús pagó el precio por nuestra liberación, que no fue algo material como oro o plata, sino su propia sangre preciosa. Al morir en la cruz, Jesús tomó sobre sí el castigo del pecado en lugar nuestro, de modo que a nosotros se nos perdona la deuda. Es como si la humanidad entera hubiera estado condenada, y Cristo se hubiera ofrecido para cumplir esa condena en nombre de todos, y al ser el inocente y divino, su entrega tiene valor infinito y salva a todos.
Llegados a este punto, podríamos preguntarnos, si Jesús ya hizo todo eso por nosotros, ¿acaso no estamos todos automáticamente salvados? La respuesta católica es que la salvación es un don gratuito de Dios, pero requiere ser aceptado libremente por cada persona. Cristo ganó para todos la gracia de la reconciliación, pero Dios respeta nuestra libertad. Cada uno debe decidir si acoge ese regalo o no. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no nos fuerza a ello. La salvación no es un premio a nuestras buenas obras, sino un don de Dios misericordioso. Como cualquier regalo, hay que estirar la mano para recibirlo. En resumen, no nos salvamos por nuestros méritos, sino por la gracia de Cristo, pero esa gracia pide nuestra respuesta libre. No sería correcto pensar, Jesús murió por mí, entonces ya estoy salvado, haga yo lo que haga. Más bien, debemos responder a ese regalo con fe y amor. Si alguien rechaza deliberadamente a Cristo y vive de espaldas a Dios, está rechazando el don de la salvación. Otra cuestión importante, ¿qué sucede con las personas que, por la razón que sea, no creen en Jesús o ni siquiera lo conocen? Si la salvación viene a través de Cristo, ¿están ellos excluidos? La Iglesia Católica, basándose en la misericordia universal de Dios, enseña que Cristo murió por todos y que Dios quiere salvar a todos, incluso a quienes no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Jesús es el único Salvador y camino al Padre, pero esto no significa que solamente los cristianos puedan salvarse. Significa más bien que toda salvación que existe en el mundo proviene en última instancia de Cristo, aunque una persona no sea plenamente consciente de ello. El Catecismo señala, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo ni su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, conocida mediante la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Por supuesto, esto no significa que da igual conocer o no a Cristo. Jesús es la fuente plena de la verdad y la vida de Dios, y anunciar el Evangelio sigue siendo imprescindible para que todos puedan conocer explícitamente el amor de Dios. Pero confiamos en que la misericordia de Dios alcanza a los corazones sinceros en cualquier rincón del mundo, gracias a Cristo. Al fin y al cabo, Dios quiere que todos se salven y Jesús murió por todos. Por ello, podemos esperar que personas de buena voluntad que no lo conocieron en esta vida, lo encuentren en la otra y reciban de él la salvación. Pero, ¿cómo me afecta personalmente la muerte y resurrección de Jesús? La salvación que Cristo obtuvo es profundamente personal para cada ser humano. Significa que tú y yo estamos invitados a una relación nueva con Dios. Gracias a Jesús, nuestros pecados, incluso los peores, pueden ser perdonados si nos arrepentimos. Nada de lo que hayas hecho queda fuera del alcance de la misericordia de Dios, porque Cristo ya cargó con esas culpas y las venció. También, la victoria de Cristo sobre la muerte nos da esperanza frente al sufrimiento y la muerte física. Sabemos que, así como Él resucitó, también los que estamos unidos a Él resucitaremos para la vida eterna. Su amor me da una dignidad y un valor infinito, valgo tanto para Dios que entregó a su propio Hijo para rescatarme. Esta certeza nos invita a vivir con gratitud, con alegría y con responsabilidad. Si Jesús no hubiera venido, seguiríamos en tinieblas, pero Él es la luz del mundo y vino a iluminar a todo hombre. Quizá nunca comprenderemos completamente en esta vida la profundidad de ese amor y de la sabiduría de la cruz. San Pablo decía que la cruz es locura para la lógica humana, pero podemos vislumbrar que Dios quiso enseñarnos, de la manera más impactante, cuánto nos ama y cuánto odia el pecado, porque nos destruye. Así que, cuando nos pregunten por qué tuvo que morir Jesús, podemos responder, por mí, por ti, por todos. Para mostrarnos el amor en persona, para cargar con nuestras faltas y liberarnos, para reconciliarnos con Dios satisfaciendo a la vez su justicia y su misericordia, y para otorgarnos una vida nueva que nunca termina. En Jesús crucificado y resucitado tenemos la certeza de que el mal y la muerte no triunfan, sino el amor de Dios.
Ese es el corazón del Evangelio y la fuente de nuestra esperanza. Gracias por orar con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar enterado de nuevas oraciones, historias bíblicas y reflexiones. Ayúdanos recomendando el canal. Todos necesitamos de la palabra, la fe y la oración. Que Dios te bendiga.